geomorfológicamente hablando, cómo se formó la actual ciudad de Punta Arenas. Con base en una investigación realizada por el docente e historiador Manuel Alvarado, la formación de Punta Arenas en sus inicios se dio a través de los sedimentos que provenían de los ríos Barranca, Naranjo, Ciruelas, Seco y Aranjuez, formación que se origina alrededor del año 1800. Los cambios más significativos en la forma de esta Punta de Arenas es entre 1860 y 1930. A partir de 1950, la progradación de los cambios se hizo más acentuada y en los últimos 50 años ha sido prácticamente nula. Este mágico lugar es conocido también durante la historia como Flecha de Arena, Barra Arenosa, Punta de Arenas, Puerto de Arena o Lengüeta de Arena, que entre 1860 y 1900 el final de la ciudad de Punta Arenas estaba precisamente 100 metros hacia el norte del estadio Lito Pérez, es decir, hacia el Canal del Estero. Para aquel entonces, esta punta era conocida como la Puntilla, la cual tenía forma de gancho. A partir de 1900, la puntilla comenzó a erosionarse debido a las acciones humanas. De hecho, se empezó a dragar el estero para que pudieran atracar los barcos de mayor calado, por lo que la forma se fue extendiendo más al oeste, como resultado de una acción antrópica. Es decir, el ser humano ha intervenido en su modificación en términos de erosión y sedimentación. Los lugares en los que más ha habido esta intervención es en la punta y en la angostura. De hecho, desde 1827, en la angostura se empezaron a poner piedras para evitar que el agua lavara la parte subaérea. Según don Cleto González Víquez, en Punta Arenas se dieron grandes marejadas para esa época, y en la angostura, con la marea alta, las olas pasaban del mar hacia el estero. A raíz de esta situación, con la marea, pues se empezaron a construir esos muros de roca para evitar que se lavara esta parte. En la punta entre 1960 y 1970, señalan los geólogos que se empezaron a construir 5 diques, los cuales son conocidos por la gente de hoy como los malecones y que tanta fama han tenido. De 1860 a 1945, la puntilla, la que estaba a 100 metros hacia el norte del estadio Lito Pérez, creció, según datos geológicos, 1200 metros hacia el oeste, donde hoy se ubica precisamente el barrio El Carmen. El crecimiento se dio 14 metros por año en promedio. ¿Cómo se fue poblando esta barra arenosa, esta lengüeta de arenas, en la que actualmente se asienta la ciudad de Punta Arenas? Si bien es cierto que toda Costa Rica, la población de toda Costa Rica participa de un proceso de mestizaje, la población de Punta Arenas y el puerto de Punta Arenas, la ciudad de Punta Arenas, participa también de ese proceso, pero en una forma todavía más profunda. Una forma que podríamos llamar un mestizaje cosmopolita. Según lo señala la historiadora Patricia Alvarenga y otros historiadores en el texto Costa Rica en el siglo XVIII, después del Valle Central, la región del Pacífico Norte, donde se encuentra Punta Arenas, es la segunda región más importante en cuanto a los patrones de asentamiento y desarrollo urbano. La barra arenosa no aparece en las cartografías antiguas. Esto lo señala varios historiadores, principalmente la historiadora porteña Arabela Valverde Espinosa. Y no es hasta 1765 cuando se empieza a mencionar la lengüeta de Arenas, y esta mención la hace el propietario de la hacienda El Palmar, don Miguel Antonio de Unanue, que era un comerciante panameño. Y señala este comerciante panameño que la lengua de arena era un lugar
estratégico, un lugar en el que se podía embarcar y desembarcar productos. En 1766, es decir, al año siguiente de que don Miguel Antonio hace esta propuesta, la audiencia de Guatemala le concedió a Costa Rica el monopolio del tabaco. Y por esta razón, el gobierno de Costa Rica optó por utilizar la Punta de Arenas, como se le llamaba en aquel momento, para exportar tabaco hacia Sonsonate, el puerto de Sonsonate en El Salvador, y el puerto de El Realejo en Chinandega, Nicaragua. Para 1787, en Punta Arenas ya el gobierno había construido unas bodegas para almacenar tabaco, según nos lo comenta doña Claudia Quiroz Vargas en su libro Aspectos socioeconómicos de la ciudad del Espíritu Santo de Esparza. El 29 de abril de 1814, Punta Arenas fue habilitada oficialmente como puerto principal de altura por las Cortes de Cádiz, según nos explica Patricia Alvarenga. Y es a partir de este momento y hasta la primera década posterior a la independencia, es decir, 1831 más o menos, que se empieza a dar en esta barra arenosa un incremento de la actividad comercial y una mayor importancia económica a nivel nacional. En estos momentos ya se nombra al primer capitán de puerto, que fue el comerciante español Antonio Figueroa. En 1814, o a partir de 1814, según la historiadora porteña Arabela Valverde, es cuando se perfila la formación de un nuevo centro poblacional en Punta Arenas, y este centro poblacional o esta población va a estar conformada por inmigrantes. Y esto pues es muy lógico, pues que Punta Arenas de reciente formación, no podíamos hablar de que aquí había aborígenes ni nada de eso, es una barra, un territorio que se está formando, y entonces estos inmigrantes, a partir de las nuevas condiciones económicas que se están dando en el lugar, es cuando empiezan a llegar, ¿verdad? Y señala la historiadora Arabela que por diversas razones, principalmente económicas, este territorio fue un atractivo. Por supuesto que había otras familias que simplemente se asentaron aquí pensando alcanzar el sustento básico de sus familias. Ahora bien, es posible pensar, dada la cercanía y las vías de comunicación marítima que ya existían, que los primeros pobladores de esta región podrían haber llegado de la zona del corregimiento de Nicoya, principalmente pensando, según lo señala Patricia Alvarenga, que en esta zona se habían dado ya la fundación de muchas haciendas cacaoteras y que había habido una gran migración de gente del Istmo de Rivas, que habían llegado atraídos por la cuestión del cacao, que también se producía en Rivas, y por la cuestión de la ganadería, que se estaba necesitando mucho a nivel centroamericano. Ya a partir de estas primeras décadas del siglo XIX, 1810, 1814, 1818, 1820, la lengüeta de Arenas, según nos explica una profesora de estudios sociales puntarenense, doña Hilda Aguilar de Zúñiga, en su libro Apuntes cronológicos de la ciudad de Punta Arenas, en este momento ya Punta Arenas o Punta de Arenas era el lugar donde se asentaba una población cosmopolita. Sin embargo, señala la misma autora,
Los vecinos, leo textualmente, los vecinos vivían conformes con lo que la naturaleza les obsequiaba y se mantenían aislados del resto del país, pues no tenían vías de comunicación buena y solo veredas solitarias por donde semanalmente llegaban el correo y las carretas llenas de café para la exportación. La historiadora Arabella Valverde, en su texto sobre la ciudad de Punta Arenas, presenta un cuadro fundamentado en el censo poblacional de 1883, en el que señala que en Punta Arenas, en ese año, 1883, hay 2 guatemaltecos, 20 hondureños, 45 salvadoreños, 5 ciudadanos de la América del Norte, sin especificar si son mexicanos, estadounidenses o canadienses, 220 de la América del Sur, por supuesto sin especificar de qué país, 117 europeos, 27 asiáticos, sin especificar de qué país de Asia, y 390 nicaragüenses, para un total de 826 personas en 1883 en esta Barra Arenosa. Para 1892, es decir, 9 años después, el total de puntarenenses había aumentado a 1.223. Y es interesante porque de esos 1.223 hay 432 nicaragüenses. Como se puede ver, la principal migración se dio de Nicaragua, ¿verdad? Y hay 483 de la América del Sur, donde tendríamos que contar los panameños, que habían llegado también en gran cantidad, dado el comercio que se daba entre Panamá y el puerto de Punta Arenas. En relación a la venida de los primeros emigrantes chinos, fue en 1855 y arrimaron a Punta Arenas el 22 de agosto de ese año. Claro está que la gente que había venido desde entonces era personas común y corrientes que vinieron a buscar, es decir, los contrataron para venir no a Costa Rica, sino a donde los llevaron. Y aquí precisamente arribaron a Punta Arenas, como dije anteriormente, el 22 de agosto de 1855, y se lo llevaron a una finca en Lepanto de Punta Arenas, ahí a trabajar en la finca del general Cañas. Claro está que eran únicamente personas que trabajaron la tierra y eran gente muy sencilla. Hay que tomar en cuenta que esa fue una de la primera emigración, pero posteriormente ya casi al finalizar el siglo XIX vino un grupo de gente de la China de allá precisamente de la región de Cantón, y entonces se ubicaron aquí en Punta Arenas, pero estas personas ya eran un poco preparadas, por lo menos se dedicaron al comercio. Realmente es una de las comunidades que se estableció en Punta Arenas, y el desarrollo mismo de Punta Arenas va paralelo a el desarrollo con la comunidad china. Precisamente las personas de ese entonces aportaron mucho a la comunidad. Los primeros chinos, según un informe de la gobernación que llegaron a Punta Arenas, fueron Juan Li, Vicente Acón, Melisandro Acón y Antonio León.
Este dato lo da la profesora Hilda Aguilar de Zúñiga en Apuntes cronológicos de la ciudad de Punta Arenas. Podemos decir que la cultura tiene que ver con las redes de interacción humana, y en ese sentido la ciudad de Punta Arenas y toda la provincia de Punta Arenas tiene unas particularidades en esas redes que ha ido construyendo a lo largo de tantos años. La población más importante fueron panameños chiricanos. Estos panameños chiricanos trajeron obviamente su ropa, sus comidas, su forma de hablar, sus tradiciones. Y cuando ya Punta Arenas se convirtió en un puerto, más todavía comenzó a llegar muchísima gente de Europa, llegaron pobladores nicaragüenses, salvadoreños, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial llegaron aquí alemanes, otra inmigración importante de españoles, en fin, esta constante interacción, este constante movimiento de gente provocó una cultura muy plural. Es decir, Punta Arenas tiene una mezcla interesantísima de tradiciones. Una población importantísima que llegó fueron la población china, que tienen más de 150 años de haber llegado los primeros chinos acá. La población negra de esclavos que también trabajaron en el Golfo de Nicoya haciendo barcos, fueron traídos como esclavos. Esta gente también se mezcló, más los panameños chiricanos que también se mezclaron, más las poblaciones indígenas de Costepájaro, Chomes, en fin, somos una sociedad que precisamente por esa pluriculturalidad, por esa multietnia, porque hay negros, hay chinos, hay blancos, hay indígenas, ha provocado una cultura muy abierta, una cultura muy libre, una ciudad donde la religiosidad existe, pero no es tan fuerte como otros lugares, puesto que todo el mundo practica muchos tipos de religiones y no hubo nunca una religión como dominante, aunque sí hay obviamente una presencia del catolicismo, pero no logró esa dominación como en otras partes del país. También hay una forma de ser, y aquí hay un aspecto importantísimo, muy diferente del resto del país, que es el matriarcado, algo que lo heredamos de los panameños chiricanos, seguramente de las poblaciones indígenas de estas zonas, que suelen ser matriarcales. Entonces la población porteña también tiende a ser dominada por la madre. La mujer más vieja de la casa es la matriarca, la que toma las decisiones, la que tiene voz, tiene voto, control, maneja el dinero, administra la casa, puesto que los hombres iban a pescar 2, 3 semanas y ellas quedaban a cargo de todo. Esto nos hace ser una población que nos diferencia muchísimo, y esas redes de interacción, esas particularidades, es lo que llamamos la cultura. Y en este caso particular, la pluricultura y la multietnia, puesto que hay etnias de todas partes. ¿Qué provoca esto? Una efervescencia en el alma, una cuestión de actividad. Y aquí llegó el cine, propició el mundo del teatro, vino José Martí, hubo poesía, hubo canto, hubo danza, y todo esto influyó en personalidades que ha provocado que nazcan artistas. Estuvimos conversando hace un tiempo acerca de las formas de tratamiento y decíamos que en Costa Rica básicamente se enfocan el ustedeo y el voceo, que el tuteo pues ha venido como regalo de los medios de comunicación, las telenovelas, las fábulas, etc. Pero si nosotros viajamos en el tiempo, tenemos que darnos cuenta que el voceo es parte de los puntarenenses. Hace algún tiempo, cuando iniciaba mis estudios en el área de español en la Universidad de Costa Rica, realizamos una investigación acerca del voceo. Tenía la suerte
de contar con mi padre, un hombre ya entrado en años, un hombre con edad de merecer, y entonces pues pude realizar mi investigación dentro de mi círculo familiar. Mi papá murió a los 94 años, entonces vamos a ir haciendo una sumatoria más o menos del tiempo en el que vamos a ir sentando precedente acerca del uso del voceo. Desde que era niño, don Hernán Ortega decía que su padre, don Luis Ortega, lo trataba de vos. Y a su vez, el padre de mi abuelo también hablaba de vos. Si mi padre murió a los 94 años y viajamos en el tiempo, podemos tener en claro que el voceo ha sido parte importante de la idiosincrasia del puntarenense. El puntarenense, que tiene una forma muy espontánea de hablar, una forma muy particular. Dentro del voceo, que es una de nuestras características que con orgullo debemos llevar, también existe otra particularidad dentro del habla del puntarenense. Y es que los porteños no tememos hablar fuerte. Y siempre que uno va a trabajar a otra zona, usted es de Puerto, ¿verdad? ¿Cómo se dio cuenta? Es que ustedes los porteños hablan fuerte. Parte de nuestra sinceridad. La gente que es sincera siempre habla fuerte y habla de frente. Sin caer, ¿verdad? En los gritos, a eso me refiero. Y comentaba siempre, ¿verdad?, con personas adultas de la provincia, ¿por qué será que los puntarenenses hablamos fuertes? De una manera poética, muchas personas han opinado que los puntarenenses hablamos fuerte porque tenemos que competir con el sonido de las olas del mar. Sin lugar a dudas, todas estas situaciones que nosotros como puntarenenses tenemos dentro de nuestras características están muy ligadas a la pluriculturalidad que hemos vivido como puerto. Hay en Latinoamérica un pueblo que tiene como una tradición propia el hacer esta inflexión con la voz, a la cual se le dice saloma. Cosita nunca me gusta, sino que me está gustándome. Estamos hablando del pueblo de Chiriquí, pueblo chiricano, en Panamá. Si analizamos la música tradicional de este pueblo, nos encontramos con que lo que ellos más cantan y bailan es el tamborito chiricano. Es una música que se hace con tambores, se hace haciendo palmas y se hace con el canto. El canto lo hace una mujer, la voz principal. A esta mujer se le dice que es la cantalante. Es acompañada por un coro de mujeres, generalmente son 3, y hacen un tipo de música que también es de origen africano, que se conoce o se le llama antifonal, es decir, la cantalante canta una frase y el coro le responde con otra frase. La cantalante canta otra frase y el coro responde con la misma frase, y ahí van contestándose a lo largo de la pieza. La lancha es mía, los remos serán de usted. ¡Aje, capitán, qué dice usted! ¡Aje, capitán, qué dice usted! Capitán, si usted me quiere, yo que me marcaré. ¡Aje, capitán, qué dice usted! ¡Aje, capitán, qué dice usted! Las que hacen coro hacen palmas. Ya en el tamborito chiricano vemos una mezcla de música europea y música africana. Las palmas, por ejemplo, es música sevillana, música del sur de España, en donde se hacen palmas. Los tambores que usan, hay un tambor
que es un tambor de origen europeo, el que llaman caja, lo que conocemos ahora como redoblante. Y luego hay dos tambores más que son tambores de origen africano. Pues bien, si analizamos esto y analizamos históricamente la relación entre Costa Rica y Panamá a finales del siglo, durante el siglo XIX, finales del siglo XVIII, vamos a ver que la parte sur de Costa Rica, toda la parte de la provincia sur de Punta Arenas, fue colonizada por el pueblo chiricano. El paso del Valle Central hacia el sur era sumamente complicado por el famoso Cerro de la Muerte. Realmente era una barrera de montañas que impedía el paso. Entonces, lo más normal fue que en esa época los chiricanos venían a Costa Rica por varias razones y comenzaron a poblar esa parte del país. Y los chiricanos llegaron a poblar incluso lo que conocemos hoy como Punta Arenas. Este tamborito chiricano fue interpretado obviamente en la zona sur, como en Volcán, en Puerto Jiménez. Puerto Jiménez fue prácticamente construido por chiricanos. Y en todos esos lugares, cuando uno viaja y pregunta a la gente ya entrada en años, todos dicen, sí, yo recuerdo a mi abuelita haciendo saloma, recuerdo a mi mamá haciendo saloma y demás. En Jacó hay registros de grupos musicales que interpretaban el tamborito chiricano. Y en Punta Arenas, por ejemplo, cuando Martí estuvo de visita en Punta Arenas, él fue a una actividad social en la noche y él escribió un texto muy hermoso que se llama La Parranda, y en la parranda él dice lo que estaba bailando la gente, y entre los ritmos que menciona habla del tamborito. Existen muchos registros de personas que hablan del tamborito como una música que se hacía en Punta Arenas y que era muy gustada, que era una música muy alegre y que la hacían mayormente los chiricanos. Luego también Punta Arenas sirvió de punto de encuentro entre esa música chiricana con alguna manifestación musical costarricense y también con la música que llegaba de Nicaragua. No es de extrañar, por ejemplo, que en Punta Arenas se tenga como una comida tradicional el vigorón. Y el vigorón tenemos que recordar que también se habla de este plato en Nicaragua. Punta Arenas era visitada por músicos nicaragüenses, por estos que tocan lo que se conoce actualmente como marimba de arco. Era una marimba pequeña que tenía un arco, permitía al marimbista colgarse del hombro de la marimba, y cuando iba a tocar, pues simplemente se sentaba y la ponía entre las piernas, y ahí, sobre las piernas, y ahí tocaba. En Punta Arenas se comienza a hacer esa mezcla entre el tamborito chiricano con los marimbistas nicaragüenses y con el aporte de algún guitarrista, incluso algún violinista de entonces, ya propiamente de Punta Arenas. Esa manera de hacer música, vieran que a mi criterio, y después de analizar otras partituras, fue germen de mucha de la música tradicional del Guanacaste. Durante el siglo XVIII, durante el siglo XIX, había una gran actividad de cabotaje en esa zona. Habían embarcaciones que salían de Punta Arenas hacia el sur, que llegaban a Puerto Jiménez e incluso más allá. Y hacia el norte, embarcaciones que llegaban hasta El Salvador. El medio de comunicación más importante en esos años era por medio de embarcaciones, era por medio del mar, y algunas que entraban a los ríos. De esta manera que, si bien es cierto que viajar
del resto del país a Punta Arenas o Guanacaste en aquellos años era sumamente complicado, entre Punta Arenas y Guanacaste era realmente fácil, era tomar una lancha y desplazarse de Guanacaste a Punta Arenas o viceversa. La música esta puntarenense se bailaba en los garitos, se tocaba en los garitos, en los bares. Y los guanacastecos venían de Guanacaste a Punta Arenas a disfrutar un espacio para el esparcimiento en estos lugares. Ellos escucharon esta música y poco a poco esta música se la fueron llevando hacia Guanacaste. Prueba de ello es la siguiente. El director de la banda de conciertos de Liberia en algún momento publicó un artículo sobre el punto guanacasteco. Y este excelente músico dice que el punto guanacasteco es un popurrí de varias melodías. Una de esas melodías era una canción muy popular en la Punta Arenas del siglo XVIII. O sea que si en el punto guanacasteco hay una melodía puntarenense, pues esto nos ayuda a confirmar que en efecto esta música, mucha de la música guanacasteca, tiene las raíces en esta música puntarenense. Por otra parte, por esta pista que da este señor director, a mí me entró curiosidad por ver el punto panameño y compararlo con el punto guanacasteco. Y me llevé la grata sorpresa de que coinciden tanto en ritmo como en melodía como en armonía. Así que vemos una relación muy fuerte entre punto guanacasteco, música puntarenense, música panameña. Y está también ya más que registrado la presencia de los chiricanos en toda la provincia, desde el sur hasta la ciudad de Punta Arenas. De esta manera que la música que podemos decir tradicional puntarenense va a ser, en primer lugar, por supuesto, la música de los pueblos ancestrales que habitan esta provincia. Luego, la música que estos pueblos generaron a partir del contacto con la cultura chiricana. Y finalmente, el tamborito chiricano. Por distintas razones, lamentablemente, el tamborito dejó de hacerse o de interpretarse en Punta Arenas. Por eso es que en nuestros días, a diferencia, por ejemplo, de que Limón tiene la suerte de tener a Walter Ferguson todavía y que la música de él es interpretada por Canto América y otros grupos fuera de Costa Rica, y esa música está viva, lamentablemente Punta Arenas no tuvo esa oportunidad. Quizás por ser un puerto con un tránsito distinto a la parte del Caribe, sirvió como de puente porque gracias o por Punta Arenas entró la cumbia y llegó la cumbia al Valle Central y posteriormente la cumbia da lugar a lo que ahora conocemos como swing criollo. También en Punta Arenas se desarrolló mucho el bolero. Tenemos a uno de los más grandes cantantes que ha tenido Costa Rica en Punta Arenas, Gilberto Hernández. Tenemos a un músico que admiro y respeto mucho, que es de Jicaral, que es Solón Sirias. Tenemos, por dicha, todavía a una gran música y cantante que es Sonia Quiroz, pero que ellos han hecho otro tipo de música, algunas son canciones propias y demás. Pero una música que exista a lo largo de toda la provincia, sin lugar a dudas, fue el tamborito chiricano, que ya podemos decir tamborito chiricano puntarenense.
desde el 2003 ya estábamos en camino y en función de buscar nuestra propia identidad en cuanto a los trajes. Con el caminar de los años, don Pedro García me apoya la investigación, la UCR, Ministerio de Cultura, hasta que en el 2015, ya viendo que teníamos 18 años de investigación con los trajes guardados, escritos pero guardados, el Ministerio de Cultura me da una beca taller, con la cual voy a tener un equipo de producción y con la cual tengo que volver a la investigación, 6 meses más de investigación para corroborar que había gente, hijos, nietos de chiricanos nacidos en Punta Arenas, que sí conocían la verdadera historia y que pudieron corroborar y comparar lo que yo había recopilado desde hace 18 años, más ese año también. Entonces, se nos anexan ciento y resto de personas, don Hernán Ortega, que ya está fallecido, don Esteban Galán, y se nos anexa mucha gente que nos da veracidad en cuanto al vestuario. Con ese documento del Ministerio de Cultura y con ese apoyo logramos hacer un folleto y dejar todas las entrevistas listas en el Ministerio de Cultura, donde ustedes lo pueden accesar en cualquier momento, porque eso es de carácter público. Siguiendo la importancia, seguí promoviendo el traje, diciéndole al país, estos son los trajes, esto nos identifica. ¿Por qué nos identifica? Porque fueron chiricanos panameños los que nos colonizaron, porque tenemos influencia nicaragüense, porque tenemos influencia jamaiquina, movemos las caderas, porque tenemos influencia guanacasteca, también bailamos fuerte, también tenemos fuerza, pero algo que nos identifica es lo que dijo don Pedro García: las mujeres mandan en Punta Arenas. El ritmo es cantado por una cantalante. Y entonces eso nos lleva a saber que la mujer es la que manda en el baile, la mujer decide lo que quiere y toma las decisiones, porque ella era la que se quedaba en el hogar cuidando a los niños, y cuando el pescador llegaba, ella ya tenía todo resuelto, ella ya había decidido. Entonces, en el baile manda la mujer. En los trajes tenemos influencia pluricultural, por lo tanto no podemos hablar de que solo una persona nos colonizó. No, él nos colonizó y se le anexaron también otras personas influyendo en nuestro vestuario. Por eso nuestra ventera de tren tiene los rolletes de la cabeza que sostienen las grandes tinas con las cuales venden comidas en los trenes. También tenemos la influencia del chiricano elegante panameño, pero nuestro traje es blanco, conserva 2 vuelos en la enagua y 2 vuelos en la gola o en la blusa, ¿verdad? Pero es totalmente blanco y está totalmente influenciado por la parte adinerada de los chiricanos. Bueno, el traje de trabajo tiene la siguiente especificación: una enagua, 5 dedos arriba del tobillo, con un vuelo pequeñito. La gente no tenía plata, era pescadora, era chuchequera, trabajaba en las faenas del carbón, ¿verdad? En la sacada de la leña, en la pelada de la leña. Entonces, esa enagua es una enagua corta a 5 dedos de la rodilla. Usaban chingos, usaban manganos, que eran sus calzoncitos, usaban una blusa de mangas bombachitas con tiritas amarradas, pero las chiquitas, pequeñitas, no usaban gola, pero las mujeres ya adultas sí. ¿Y por qué? Porque no existía el brasier, y para taparse los pechos ellas usaban una gola que les cubriera hasta la mitad del estómago. Ella también usa el pelo amarrado en trenza, se la amarraban con tiritas de la misma tela, ¿verdad? Y también usan una tapadera, un triángulo que les tapaba el pelo para que no le cayera a las chuchecas o a las pianguas, o para meterse a los manglares, que no calentarse y no quemarse la cabeza. Se ponían un sombrero típico, que ese sombrero típico es de palma, hecho de la palma de coco. Ese traje de trabajo
era descalzo. Nada más que como tenemos influencia nicaragüense, llegaron los caites. Entonces empezaron a usar caites en Punta Arenas, pero antes las personas andaban de pie pelado. Ese traje, el hombre va a lucir un pantalón oscuro o caqui o color azul, que era lo más tradicional que había. Se lo arrollaban o los cortaban, dicen los pescadores, y se ponían su sombrero típico. El que no tenía un sombrero se amarraba un trapo para que no se le calentara en la faena de sacar los pescados, ¿verdad?, del mar. Ese traje de trabajo es un traje con la camisa de chinilla. ¿Por qué de chinilla? Los abuelos dicen que eso era chinilla, y la chinilla es cuadritos, entonces a cuadritos, pantalón liso y camisa de cuadritos. El traje nuestro que nos identifica, el de gala y el de pesca, son totalmente influenciados por chiricanos y por nicaragüenses. En el delantal vamos a encontrar el Aventera de Tren, que tiene tres aposentos, uno para el pañito, otro para las bolsitas de papel y el otro para el dinero. Uno de los mayores tesoros que posee Punta Arenas es su gastronomía. Comidas como el vigorón, que se puede disfrutar en el paseo de los turistas. También platillos elaborados a base de mariscos como sopas, arroces o incluso el muy conocido ceviche, que tiene la particularidad de prepararse con producto fresco proveniente del Golfo de Nicoya. En el puerto se puede disfrutar de ceviche de pescado, pulpo, camarón, cambute, mixto, por mencionar algunos. También podemos encontrar en la perla del Pacífico el churchill, que es un postre delicioso que se hace con hielo raspado, sirope, leche en polvo o leche condensada y helado. Hay quienes gustan agregarle frutas. También en Punta Arenas la comida china no pasa desapercibida. Según el recuento de algunos paisanos chinos, estos platillos, si bien tienen influencia oriental, fueron modificados según las preferencias de las personas de la zona y también para poder utilizar ingredientes fáciles de conseguir en la región. Yanina, con respecto a la evolución de los grupos artísticos, vos que has estado en diferentes etapas de la Casa de la Cultura, ¿cómo has visto, tenemos grupos de teatro, grupos de danza, hay de todo, Punta Arenas se ha vuelto un semillero? ¿Cómo has visto la evolución, histórica de los grupos culturales, artístico-culturales de Punta Arenas? Bueno, en un inicio Punta Arenas estaba cargada de grupos de teatro, eso era fantástico, tuvimos hasta 20 grupos de teatro comunitario o aficionado, como se les quiera ver, ¿verdad? Y el teatro fue lo que más auge tenía en esas épocas, hablando de 1970 hasta los 90. El teatro en Punta Arenas ha sido siempre uno de los fuertes junto con las artes plásticas. Sin embargo, durante la evolución de lo que es el arte y la cultura en Punta Arenas y en mi experiencia acá en la Casa de la Cultura, yo he podido ver cómo otras áreas artísticas se han ido desarrollando. Por ejemplo, la danza ha tenido un desarrollo increíble en los últimos años a través de personas muy importantes en lo que es la danza folclórica, o sea, nuestras raíces, con personas e investigadores como doña Cinia Sotomora, como don Pedro García Blanco, el teatro también impulsado grandemente por Pedro García, en sus inicios por don Mauricio Astorga, Pablo Cibaja y otros muchos más directores que por ahí se me quedan, Danilo Montoya, por ejemplo, también con el Teatro Aguamarina, que fueron una tendencia teatral bastante importante en Punta Arenas. Sin embargo, ahora estamos como equilibrándonos. La danza ha crecido montones, se han visto que han crecido academias de baile, siempre la Casa de la Cultura es el centro para que ellos hagan sus espectáculos acá en artes plásticas con la Asociación de Artistas Plásticos, Escultores y Pintores, Jorge Rodríguez Gutiérrez, Ana Teresa Murillo, Francisco Espinosa Martínez, todos estos artistas junto con la Asociación de Artistas de Pintores y Escultores también han evolucionado montones. Nosotros todos los años tenemos esta sala llena, gracias a Dios, de todos los artistas plásticos
que a nivel nacional buscan esta sala por ser un punto estratégico, por estar cerca del muelle y por ser un lugar turístico. Siempre los artistas plásticos buscan mucho Punta Arenas. El tema de la música, el tema, digamos, en algún momento ustedes apoyaron al CINEM. Tal vez si nos puedes hablar un poquito sobre el tema ese. Nosotros, la Junta Administrativa de la Casa de la Cultura es la que administra todo el edificio, incluyendo la biblioteca pública y donde se albergaba antes el CINEM, que era en la planta alta. Por convenios que se han hecho de cooperación con ambas direcciones, con el Sistema Nacional de Bibliotecas y con el Sistema de Educación Musical, CINEM, nosotros albergamos el inicio de lo que fue la Escuela de Música en la planta alta de la biblioteca. Ellos estuvieron por ahí bastantes años, entre 8 o 10 años, donde empezó un semillero de músicos, más que nada de orquesta sinfónica, ¿verdad? Porque nosotros siempre hemos tenido acá músicos de folclore, músicos que presentan ya música un poco más... ¿cómo podríamos decirlo? Más popular, correcto. Pero el CINEM está más enfocado en lo que es la música de orquesta sinfónica. Y el CINEM ha sacado grandes músicos, ha sacado violonchelistas, ha sacado violinistas, ha sacado percusionistas, personas en vientos, en cuerdas. Es increíble la cantidad de niños que se han beneficiado de este programa del Ministerio de Cultura, que ahora es a nivel nacional y que pues por la gran cantidad de gente que estaba interesada, tuvieron que pues pasarse ya a Barranca.